Está con nosotros ahora Wildo González, economista de Casa Puente. ¿Cómo te va, Wildo? Gracias por estar con nosotros, muy amable. Gracias, Enrique, por la invitación. Un saludo a la teleaudiencia. Wildo, a mí no me cierra, y no te quiero hacer perder tiempo, que el dólar llegue casi a 8.000 guaraníes y que nos digan que eso se debe a factores externos o a no sé qué otra historia. Pero me gustaría saber un poco tu punto de vista. Bueno, mira, los factores externos que se mencionan están muy relacionados con el tema de la caída del precio de la soja, que más o menos como se dio ahora con los mismos niveles de precio de combustible que tenemos, se configuran algo que nosotros los macroeconomistas solemos decirle como un shock negativo de términos de intercambio. Eso quiere decir que al final terminamos recibiendo menos dinero por nuestras exportaciones de lo que terminamos importando y terminamos con un saldo un poco menos positivo de la balanza comercial. En nuestro caso, por ejemplo, nosotros el año pasado habíamos tenido una muy buena cosecha con muy buenos precios y eso nos puso una balanza comercial muy positiva. Ahora, las proyecciones para este año eran que se iban a terminar dando un nivel de cosecha similar al que vimos el año pasado. De hecho, el nivel de cosecha que tuvimos y las exportaciones que estamos teniendo son un poco superiores a lo que incluso tuvimos el año pasado. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que el precio de la soja cayó. ¿Y por qué el precio de la soja cayó? Porque en el fondo a todo el mundo de la soja, la gente que planta soja desde los países, les fue bien. Entonces al final terminamos con una sobreoferta de soja a nivel mundial. Entonces eso terminó empujando los precios de la soja. Entonces al final nosotros terminamos con una menor cantidad de liquidez en dólares de lo que teníamos pensado, pero seguimos con una economía que está bastante dinámica y con un nivel de importaciones bien robusto, con muchas importaciones de consumo y muchas importaciones relacionadas a la parte de la inversión. Y eso termina presionando el tipo de cambio. Y al final, eso nosotros ya sabíamos a comienzo de año, pero al final lo que nosotros no sabíamos, siempre es difícil ver el tema de los shocks, cuál es la magnitud de que te pegan. Y al final el shock terminó siendo mucho más grande de lo que nosotros pensábamos, y eso es lo que ahora está empujando el tipo de cambio en estas últimas semanas que está aumentando un poco en el margen. Ahí, Wildo, yo te quiero plantear una cuestión desde el monetarismo más rancio, si me permitís usar esa expresión. Porque soy totalmente convencido y militante de Milton Friedman. Entonces, permitime plantearte la cuestión de la siguiente manera y vos me corregís después si te parece. Yo no tengo nada que discutir con respecto a las variables que vos estás mencionando. Me parece que son, además, hechos fácticos que se pueden comprobar. El problema está en cuál es la reacción de los que controlan las variables monetarias en Paraguay. Y tampoco discuto yo que uno tiene que estar siempre mirando para que la cosa tenga un cierto nivel de equilibrio. Ahora, acá hubo una modificación de la oferta de dólares, una modificación de la demanda de dólares, y estas modificaciones lastimosamente se materializan en Paraguay y en todos los países que tienen moneda soberana con las variables monetarias. ¿A qué quiero? Perdón, y te hago el resumen. Es decir, el Banco Central del Paraguay, a mi juicio, no realizó los ajustes en las variables monetarias necesarios para mantener el nivel de cotización del dólar. Y al hacer esto, con la excusa de supuestos equilibrios externos, le está embromando al consumidor paraguayo que tiene el 48% de la canasta en dólares. Y lastimosamente la obligación del Banco Central es mantener el poder adquisitivo de los paraguayos, no de los japoneses. Eso nomás te quería decir, mi querido. No, mira, exactamente. Mira, es súper buena tu acotación y suerte que te guste Friedman. Yo no creo que haya ningún economista que no le guste Friedman en todo caso, ¿verdad? Pero, mira, lo que vos decís, ya tiene sentido, pero ¿sabes qué? Lo que yo creo que vos tenés que mirar, Enrique, es el tipo de cambio real, no el tipo de cambio nominal. ¿Qué es el tipo de cambio real? Es como más o menos cómo está tu poder adquisitivo, que es lo que vos justamente estás diciendo, con los precios que vos tenés versus los de tus principales socios comerciales. Eso traído a tipo de cambio a moneda local.
Entonces al final el Banco Central lo que termina mirando en el fondo es una especie como de balance entre eso, y al final es lo que en realidad importa, cuánto en realidad vos podés comprar con el dinero que vos tenés comparado, ajustado por la diferencia de precio con tus principales socios comerciales. Y comparado con eso, nosotros tenemos una pequeña depreciación, pero no es muy grande. Existen modelos que uno estima cuál es el tipo de cambio real de equilibrio. ¿Cuándo, por ejemplo, se nota eso? Cuando uno tiene un tipo de cambio artificial, que es lo que pasaba y pasa del otro lado del río Paraguay, vamos a decirlo, pues no del otro río, vamos a pensar que es el río Paraná, ¿verdad? Sí. Ahora la otra cosa que vos dijiste por el tema del Banco Central, mira, ahí yo voy a discrepar contigo, porque mira, el Banco Central más o menos intervino en el sector financiero en torno a 900 millones de dólares, ¿verdad? Eso, si vos considerás la parte más o menos del sector público, que son un poco más compensados entre los royalties, cosas son más o menos como 700 y 600 y alguito más o menos millones de dólares. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que vos tenés un mercado de divisas, o sea, más o menos de divisas, en torno a 33 mil millones de dólares mensuales. Y el Banco Central, a lo máximo en el año, interviene en torno más o menos a lo que está interviniendo ahora. Entonces, más o menos 1.000, que ponerle en promedio son más o menos como 100 millones de dólares al mes, no te afecta a tus 33.000. El problema con el tipo de cambio que nosotros tenemos es que nosotros somos muy chicos, nosotros no somos tomadores de precios. Nosotros somos casi como una economía casi completamente libre de mercado, porque somos demasiado chicos, no podemos hacer frente a los embates que te vienen de afuera. Ahora, lo que sí nosotros tenemos es una pequeña ventaja, que nosotros no reaccionamos tan rápido versus nuestros vecinos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una pequeña debilidad en la parte de movilidad de capitales, porque no tenemos mucha gente de afuera puesto en activos en moneda local, como si pasa en Brasil, en Chile, Uruguay, Perú, donde los tipos ven diferencia o algo que no les gusta en ese país y se van y quedan en el activo y salen corriendo. O sea, ahí se deprecia fuertemente su tipo de cambio. Nosotros tenemos una proporción muy pequeña de no residentes puestos en instrumentos de moneda local, que de hecho ahora recién con la emisión que se hizo ahora en febrero empieza a aumentar un poquitito, pero no tampoco como para afectar el tipo de cambio. Entonces al final lo que a nosotros nos termina afectando por el tema del tipo de cambio, los shocks externos, es a través de nuestra balanza comercial, Enrique, a través de la cantidad de los flujos de dólares que te entra y te sale, más o menos entre las exportaciones y las importaciones. Entonces al final nosotros somos completamente tomadores de precio en el mercado de divisas a nivel mundial. O sea, Wildo, a ver, todo lo que vos decís es cierto, yo no estoy discutiendo, pero te voy a dar un datito, o quiero compartir contigo un dato. 4% de depreciación por año, en 8 años hace 32%. Sí. ¿Por qué digo esto? Porque alguien me puede decir que tenemos que trabajar sobre los precios reales. Perfecto. Pero los precios reales son los del trabajador real que tiene que adquirir el 48% del producto de la canasta de mercaderías que se cotizan en dólares, se compran en dólares. Voy a darte un ejemplo que es obvio, ¿verdad? La nafta, eso se compra en dólares. Entonces, acá hay un problema, y es que el poder adquisitivo de los que ganamos en guaraníes con respecto a esa composición de la canasta perdió 32% de su valor en los últimos 8 años. Y pero Enrique, eso es nominal, Enrique. no, yo te cuento que es muy real, es muy real. Mira, Enrique, vos dijiste, nosotros depreciamos 4%. Sí. Nuestros socios comerciales también se depreciaron 4% contra el dólar. ¿Los quiénes? Nuestros principales socios comerciales, de donde nosotros traemos todos los otros productos, también se depreciaron más o menos en esa cantidad, ¿entendés? Entonces al final lo que termina afectando es la diferencia más o menos del nivel de inflación. Y ahí es donde, por ejemplo, nosotros siempre nos encontrábamos que los productos argentinos terminaban siendo más baratos, la diferencia de inflación de los precios relativos.
Y ahí Friedman tiene razón, al final los precios relativos es lo que te afectan ahí. No, pero a ver, los precios relativos, los precios relativos, pero los precios relativos no pueden desconocer el hecho simple de que vos en Paraguay, nosotros somos, ¿cómo es que le dicen ustedes los economistas? Un país de facto bimonetario, ¿verdad? Esa es la verdad de nuestro país. Sí, más o menos sí. Sí, o sea, digamos, podemos transaccionar en dólares o en guaraníes, lo cual es una felicidad y yo estoy totalmente feliz con eso. Ahora, pero eso tiene también un componente que es el componente llamado consumo, ¿verdad? Y ese componente de consumo tiene una composición muy grande en dólares. Y cuando vos depreciaste tu moneda al nivel que ahora se depreció, eso está afectado, mi querido Wildo. Y yo sé... Sí, no, sí se afecta. Y eso es lo más... No afecta, pero mira, afecta, pero la economía pues siempre es muy dinámica. Siempre vos tenés, mira, como lo que estaba diciendo, viene en equilibrio parcial. Ahora, en equilibrio general, cuando empezás a pensar, vos sabés que siempre el trabajador tiene alguna cláusula de indexación implícita con respecto a la inflación pasada. Entonces van recuperando más o menos así. Yo te apuesto que tu sueldo de hoy no es el mismo el sueldo que tenías hace 10 años, a pesar de que te puede comprar la misma cantidad de litros de combustible. Estás equivocado. ¿Verdad? No sé, yo. Está cerrado. Bueno, no sé. Bueno, esa es una historia, no una así, pero bueno, mira, el punto nomás, Enrique, es que en equilibrio general, todo más o menos al final termina como indexándose a la inflación pasada y se ajusta. Wildo, me encanta esta conversación y te comprometo por favor a continuarla, pero ahora tenemos que irnos ya porque se nos fue el tiempo. Pero yo creo que sí vamos a tener que sentarnos a hablar con mucho más extensión, apenas vos tengas disponibilidad de tiempo. Dale, no hay problema. Te muestro unos gráficos que son súper interesantes ahí también. Súper. No, en serio, vamos a preparar y lo vamos a hacer, pero ahora tenemos que irnos. Acá Iván ya me está echando, así que te tengo que dejar. Así que un gran abrazo y muchas gracias por esta conversación. Dale, gracias a vos, Enrique. Un saludo. No, a vos sí que. Wildo González, economista.